Hola mis queridos hermanos, pues por alguna razón no pudimos grabar esta enseñanza y por eso ahorita ustedes me ven en un diferente escenario. Y es tan importante esta palabra porque nos enseña sobre la necesidad de recibir una palabra. Y yo les invito a orar en estos momentos. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, que la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros realmente abunde en nuestro corazón y que también nosotros podamos recibirla, aplicarla a nuestra vida, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Te damos gracias. Amén. En Hebreos capítulo 4, verso 12 nos dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es tan importante la palabra de Dios para nosotros. Es viva, eficaz y dice la palabra que también penetra hasta las coyunturas y corta nuestra alma, es decir, hace cambios en nuestras emociones, ¿no? Entonces, yo quisiera que tú estés concentrado en la palabra, parece un pleonasmo, pero no. ¿Cuál es el contenido principal de la Biblia para ti? ¿Cuál es si tú le dijeras a alguien, bueno, yo leo la Biblia porque para mí está llena de, ¿cuál sería tu respuesta? ¿De qué está llena la Biblia para ti? Algunos, obviamente es palabra de Dios, por supuesto es palabra de Dios, pero algunos ven promesas, algunos ven consuelo, algunos ven refrigerio, otros un manual de vida, y todo eso es correcto. La Biblia nos dice en Mateo 4:4, en la traducción Palabra de Dios para Todos, pero Jesús le respondió, en las Escrituras dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Y yo subrayé la palabra, porque esto nos lleva a este estudio. Esta palabra, donde dice palabra de Dios, es la palabra rema. Hay dos tipos de definición en el griego acerca de esta palabra. Puede ser el rema o puede ser el logos. Y el rema es una declaración individual, o puede ser también una definición o una declaración colectiva para dar una instrucción específica. Como cuando tú agarras la Biblia, la has leído durante muchos años, sin embargo, ese día, esa palabra específica se convierte en algo más, y que de tal manera que tú dices, quizás nunca lo había visto de esta manera. Bueno, ese es el rema, cuando Dios permite que nuestros ojos y que nuestro sentido espiritual tome una diferente dimensión, vamos a decirlo de esa manera. Y aquí es la palabra rema, es decir, una declaración individual, una declaración para ti. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Y hoy existe mucho más que en otros tiempos. Siempre ha existido el anhelo de Dios en hablar a nuestro espíritu, hablar a nuestro corazón, hablar a nuestro cuerpo. Pero muchas veces nosotros, cuando leemos la palabra, solamente leemos el logos, la palabra escrita, y no le damos oportunidad al Espíritu Santo a que hable, a que declare esa palabra sobre nosotros. Por eso es muy necesario que nosotros hoy en día, nosotros vivamos la palabra de día en día, que nosotros clamemos al Señor: Señor, necesito una palabra para enfrentar lo que voy a enfrentar en ese día. Mateo 8:8 nos dice, Señor, hablando del centurión, dice, Señor, no merezco que entres bajo mi techo,
pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Aquí vemos otra vez la palabra, de diferente manera. Cuando Jesús habló acerca de que no solo de pan vive el hombre, esa palabra era una palabra rema. Pero aquí el soldado romano está hablando acerca de la palabra logos. Entonces, para que nosotros entendamos la diferencia entre lo que habló Jesús y lo que habla el centurión, es como si el soldado lleno de fe le hubiera dicho a Jesús: recita un versículo y listo. Entonces, el hombre tenía fe en la palabra escrita y está bien. Hace muchos años alguien dijo: es que la Biblia está mal traducida. Pero independientemente que esté mal traducida, la palabra de Dios siempre, aunque esté mal traducida, siempre hará lo que Dios quiere en el corazón humano. Entonces, para que entendamos cuán importante puede ser una palabra, necesitamos varias cosas. Número uno, conocer el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? En Isaías capítulo 40, versículo 1 dice: Dios dijo, consuelen a mi pueblo, denle ánimo. En muchas iglesias, lamentablemente, lo que reciben los creyentes, lo que recibe la persona que está allí, son puros palos. Palabras de condenación, palabras de religiosidad que te atan, que no te dan vida, y que obviamente cuando sales de ese lugar a veces sales peor de lo que tú entraste. Nosotros necesitamos entender que Dios desea que su pueblo sea consolado. Es obvio, vamos a señalar el pecado, pero que el pecado no se quede solamente así, sino que nosotros podamos darle la esperanza de que hay algo más poderoso para terminar con el pecado. Dios entonces dice: consuelen a mi pueblo, denle ánimo. Esa es una de las cosas que Dios nos está hablando hoy en día. Y no hablo de apapachar el pecado. Estoy hablando de que realmente nosotros necesitamos animar a las personas. ¿Cómo podemos animarlas? Bueno, tenemos que, número 2, conocer el deseo de Dios. Versículo 1 dice: entonces Dios dijo, consuelen a mi pueblo, denle ánimo. Y número 2, conocer el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Hemos visto en estudios anteriores cómo a veces no conocemos el corazón del Señor. No importa cuánto tiempo nosotros hemos estado en la Biblia, cuánto la hemos estudiado, cuánto la hemos leído, cuánto la hemos predicado, a veces no conocemos el corazón de Dios. Y si no conocemos el corazón de Dios, pronto nos vamos a desanimar. El versículo 2 en Isaías 40 dice: hablen con mucho cariño a los habitantes de Jerusalén. Y si tú eres un pastor y un creyente, habla con mucho cariño a las personas respecto a lo que necesitan ellos escuchar. Si ellos van a escuchar una reprensión por su pecado, háblales con cariño. Nosotros tenemos demasiado dolor en el mundo como para hablarles con odio, con desprecio. Y sí, muchas veces quizás así se ha hablado el evangelio, y en vez de ser buenas noticias, resulta que son malas noticias. Isaías dice: hablen con mucho cariño. Dios está hablando a través de Isaías. Hablen con mucho cariño a los habitantes de Jerusalén. Anúncienles de mi parte que ya han dejado de ser esclavos. Es una bendición saber que Dios nos ha libertado. Dice: ya les hice pagar por sus pecados, y el castigo que han recibido es más que suficiente. ¿Sabes? A veces nosotros venimos cargando errores, fracasos, pecados, que aunque Dios ya los ha perdonado, el diablo es tan astuto, nuestro enemigo es
es tan astuto que sigue cargándonos con lo mismo. Dios está hablando a través del profeta Isaías que ya hemos dejado de ser esclavos, ya no hay condenación. Lo hemos visto en algunas semanas pasadas. Ya Cristo pagó el precio por nuestros pecados y el castigo que nosotros hemos recibido es más que suficiente. Por lo menos en esta semana Dios te está hablando, ya ha sido suficiente. Ahora nosotros necesitamos conocer la petición de Dios. ¿Cuál es la petición de Dios? Dice Isaías anunció, versículo 3, preparen para Dios un camino en el desierto. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Hemos visto que si nosotros no tenemos la capacidad de expectativa, nosotros no recibimos mucho de lo que Dios quiere darnos. Cada vez que tú vas a tu congregación, por favor, ve con un corazón expectante, ve con un corazón abierto, con tus oídos abiertos, dispuesto no solamente a escuchar, pero dispuesto a aprender. No podemos recibir una palabra que sea capaz de transformarnos si no tenemos una expectativa adecuada, porque Dios siempre se mueve a nuestro favor cuando reconocemos la necesidad de su intervención. Por eso la palabra de Dios nos dice preparen para Dios un camino en el desierto, ahí donde tú y yo necesitamos una intervención divina. A veces la amargura, el resentimiento, la incredulidad, eso entorpece que Dios se haga presente, pero cuando nosotros empezamos a preparar el camino, entonces el Señor empieza a obrar de una manera adecuada. La mayoría de las iglesias cristianas tenemos un tiempo de adoración, de oración antes de nuestro servicio principal, antes de nuestras reuniones. ¿Por qué? Porque entendemos que hay que allanar el camino, tenemos que preparar, no tenemos que preparar el ambiente, tenemos que preparar nuestro corazón para recibir de parte del Señor. Vuelvo a repetir que Dios siempre se mueve a nuestro favor cuando reconocemos la necesidad de su intervención. Y Él nos dice la manera. Versículo 4 dice, rellenen todos los valles y conviertan en llanura la región montañosa. Ahora, este es un versículo un poco raro, porque nosotros decimos, a ver, espérate, yo no puedo hacer esto. No lo podemos hacer en el sentido literal, físico, pero sí lo podemos hacer en el sentido espiritual. ¿Qué es rellenar todos los valles y convertir en llanura la región montañosa? Bueno, la depresión. Los valles hablan acerca de depresión. De hecho, los valles son una depresión física. La depresión necesita ser desarraigada de nuestras vidas. Y por el otro lado, las montañas que tipifican al orgullo, la depresión y el orgullo son los principales enemigos de la fe. Por eso el Señor nos está diciendo, en cambio, la palabra de Dios debe de ser obedecida, y aquí nos dice rellenen todos los valles, conviertan en llanura la región montañosa. Entonces vuelvo a repetir, la depresión y el orgullo son los principales enemigos de la fe. Romanos 12:3 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces, nosotros tenemos que entender que el reino de los cielos se trata de balance. No puedes estar en la depresión, tampoco puedes estar en el orgullo. Tienes que estar en la medida de autoridad que Dios nos da.
porque la depresión te lleva a la incredulidad y el orgullo te lleva a la autodependencia. También debemos de conocer la promesa de Dios. En el versículo 5, recuerda, estamos en Isaías 40, en el versículo 5 nos dice: entonces Dios mostrará su poder y lo verá la humanidad entera. Dios así lo ha dicho. Entonces, cuando nosotros nos deshacemos de la depresión, el de creernos menos, y también nos olvidamos de nuestro orgullo, el hecho de creernos más, entonces Dios empieza a mostrar su poder y lo verán los demás, la humanidad entera. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice que Dios así lo ha dicho, esa es una promesa. Ahora también tenemos que conocer nuestra debilidad. Versículo 6 y versículo 7 dice: alguien me ordenó que gritara y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Y es muy importante saber qué es lo que nosotros debemos de hacer. Muchas veces nosotros estamos reclamando promesas que no son para nosotros. Estamos sí declarando la palabra escrita, pero no es un rema que Dios te ha dado precisamente a ti. Por eso, cuando Isaías escuchó esta palabra de esta orden de gritar, enseguida le preguntó qué debo de gritar. Entonces dice: escuché, grita que todo ser humano es como la hierba y como las flores del campo. Es decir, el hombre es débil, el hombre es finito. Un día nosotros nos vamos a morir, vamos a estar en la presencia del Señor, y es obvio que en nuestra debilidad, nuestra carne un día va a morir. Versículo 7 dice: grita que la hierba se seca y las flores se marchitan cuando Dios lanza sobre ellas el viento del desierto. Por eso es tan importante entender que no le podemos ayudar a Dios, pero sí podemos depender de Él. Tenemos que conocer también la firmeza de su palabra. El versículo 8 dice: en cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Es muy interesante porque la palabra dabar, la palabra palabra en hebreo es la palabra dabar, que tiene solamente 59 significados. Solamente esa palabra, la palabra, tiene 59 significados. Te voy a nombrar algunos. Dice que la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra acuerdo. La palabra acuerdo de Dios permanece para siempre. El acuerdo de Dios permanece para siempre. Consejo. El consejo de Dios permanece para siempre. Cumplimiento. El cumplimiento de Dios permanece para siempre. Decreto. El decreto de Dios permanece para siempre. Dependencia. La dependencia de Dios permanece para siempre. Designio. El designio de Dios permanece para siempre. El dicho de Dios permanece para siempre. Discurso. El discurso de Dios permanece para siempre. Edicto. El edicto de Dios permanece para siempre. Mandamiento. El mandamiento de Dios permanece para siempre. Mensaje. El mensaje de Dios permanece para siempre. Negocio. El negocio de Dios permanece para siempre. Yo no sé si tú estás entendiendo esta palabra. Orden. El orden de Dios permanece para siempre. Precepto. El precepto de Dios permanece para siempre. Proceder. El proceder de Dios permanece para siempre. Promesa. La promesa de Dios permanece para siempre. Provisión. La provisión de Dios permanece para siempre. Ración. La ración de Dios permanece para siempre. Respuesta. La respuesta de Dios permanece para siempre. Trato. El trato de Dios permanece para siempre. Estos son solamente unos pocos de los 59 significados de la palabra
palabra que es dabar en el Antiguo Testamento. La semana pasada vimos que para ser personas de éxito necesitamos obedecer. Ahora, ¿para qué necesitamos obedecer? Mateo capítulo 5, verso 16 dice, de la misma manera la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Somos ejemplos para otros. Entonces, nuestra conducta debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes, que está en el cielo. Todo lo que tú y yo hacemos solamente es para que la gente alabe a Dios. Así es. La gloria. Es menester que la gloria sea de Dios. No te lleves la gloria. Permite que salte de la depresión y permite que la palabra de Dios fluya. Ahora, déjame solamente compartirte esto. Hace algunos años estábamos en el área de Dallas, en Arlington. Y en Arlington había un restaurante que a nosotros nos gustaba mucho, a mí en lo particular, comida mediterránea. Ese día fui con un matrimonio y ese día estaba cerrado. Entonces buscamos queríamos comer ese tipo de comida. Entonces preguntamos dónde podíamos encontrar otro restaurante de comida mediterránea, y justamente unas cuadras más adelante, enfrente, había otro restaurante. Cuando entramos a ese lugar, nos atendió un joven en inglés y nos sentamos a la mesa, y antes de ordenar, cuando un joven bien parecido, delgado, las facciones un poco más oscuras que mi piel, apenas íbamos a ordenar, él se puso a un lado de nosotros, y en español yo le dije, ¿qué podemos hacer por ti? Y este joven en español me contestó, estamos teniendo un tiempo difícil en mi familia. Mi padre nos abandonó, mi madre sufrió golpes por parte de él, etcétera, etcétera, etcétera. En pocos minutos nos narró toda su historia. Una historia bastante triste. Yo tomé una de las primeras novelas que escribí, se lo regalé, se lo dediqué a su mamá. Hasta el día de hoy, yo no conozco a esa señora. Ha sido la única ocasión que fuimos a este restaurante. Y el joven, después de tomar nuestra orden, se fue hacia la cocina. No me acuerdo si él o ella, de los hermanos con quienes yo fui, no me acuerdo si él o ella me preguntó, hermano, ¿usted lo conoce? No, era la primera vez que yo lo veía. Y dijo el hermano, bueno, por la manera en que hubo la plática, pues se notaba como que ya nos conocía. ¿Por qué nos platicó toda esa historia? Esa es la misma pregunta. Humanamente hablando, es la misma pregunta que hasta hoy pudiéramos decir, ¿por qué me contó su historia? Ahora, yo les estoy platicando esto porque el deseo que yo creo que viene de parte del Señor es que nosotros seamos capaces de tener una palabra para alguien más. No siempre vamos a hablarles de Cristo a las personas. Porque déjame decirte, muchas veces hablamos de Cristo, pero no les hablamos la palabra que ellos necesitan en esa mañana, y probablemente rechacen a Cristo. Ahora, por el otro lado, muchas veces nosotros hablamos la palabra
Y no necesariamente, y lo digo con mucho cuidado, mucha precaución, a veces esas personas no están listas para recibir a Cristo, pero sí están listas para recibir una palabra. El deseo de mi corazón es que tú entiendas que tú y yo podemos bendecir a un mundo necesitado. Así como tú vienes a la iglesia, así como tú vas a la iglesia esperando recibir una palabra, hay gente fuera de la iglesia que necesita esa palabra, y tú y yo somos los medios por los cuales Dios se va a mover. Por eso es tan necesario escuchar a Dios, porque de esa manera podemos caminar correctamente y hablar la palabra que otros necesitan. Te animo para que, si tú no has leído la palabra de Dios en este día, tú lo puedes hacer mucho más y más y más y más. La semana pasada yo dije esto: el cristiano no tiene derecho, escúchalo bien, el cristiano no tiene derecho para decir no me gusta leer. Así que quítate esa mentalidad en el nombre de Jesús. Porque mientras más estés diciendo no me gusta leer, menos vas a leer. Hoy tenemos nosotros la oportunidad de tener una Biblia en nuestras manos, cuando en muchos países no han visto una Biblia en su vida. Y si han visto una Biblia, solamente es la que tiene el pastor. Entonces, por eso hoy, en este día, yo te digo, tienes una palabra, tienes una Biblia, y que puedes sí leer la palabra escrita, y de ahí el Señor te va a dar una palabra rema que cambie tu vida y la vida de los demás. Te bendigo en el nombre de Jesús y te animo para que sigas adelante y que hagas lo que necesitas hacer. Comparte la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Comparte el evangelio, que son las buenas noticias. Comparte la palabra, que son buenas noticias. Quizás habrá una persona con enfermedad, y cuando tú llegues, esa persona va a recibir la palabra y va a recibir sanidad. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios, a ser portadores de tu palabra, a ser portadores de tu presencia, Señor, y que cada una de las cosas que nosotros hablemos para otros, Señor, sean cumplidas, Dios, como una promesa, como una palabra profética, Señor. Tú quieres que cada uno de nosotros tengamos una palabra para el mundo, y que el mundo pueda escuchar que tú les amas, que tú, Señor, estás ocupado en bendecirnos, y que tú, Señor, deseas más que nunca, Señor, nuestra propia salvación. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga.